El valle de Elá estaba cubierto por una brisa densa de miedo y desesperanza. La escena era desalentadora. De un lado, los filisteos, guerreros curtidos en batalla, confiados, arrogantes. Del otro, el ejército de Israel, hombres paralizados por el terror, guerreros sin espíritu de lucha. Por 40 días, la rutina era la misma. Un gigante salía de entre los filisteos y se plantaba en el valle, lanzando insultos y desafíos. Goliat era un monstruo, casi 3 metros de músculo y amenaza. Su armadura pesaba más que algunos hombres, y su lanza parecía más un tronco de roble que un arma de guerra. Su voz retumbaba por las colinas como un trueno burlón. ¿No hay un hombre en todo Israel que se atreva a enfrentarme? Y cada día, la misma respuesta: silencio. Pero ese día sería diferente. Ese día un muchacho llegaría al campamento, no como un soldado, sino como un simple mensajero llevando comida a sus hermanos. David era solo un pastor. Sus manos estaban acostumbradas a la lana de las ovejas, no al acero de la espada. Y sin embargo, cuando escuchó el desafío del gigante, algo en él se encendió. No era la ira del orgullo, no era el impulso de la imprudencia juvenil, era la indignación de alguien que conocía el poder de su Dios. Mientras los soldados veían a un enemigo invencible, David veía una oportunidad para demostrar que Dios todavía peleaba por su pueblo. David no buscó espada, no pidió armadura, no trató de parecerse a los guerreros de Israel. En cambio, caminó hacia un arroyo cercano y metió la mano en el agua. Eligió 5 piedras lisas, 5 pequeñas municiones en las manos de un pastor, pero 5 proyectiles letales cuando Dios es quien dirige la puntería. ¿Por qué 5? Si confiaba tanto en Dios, ¿no bastaba con una? ¿Acaso dudaba? ¿Acaso pensó que fallaría el primer intento? No. David no llevaba 5 piedras por falta de fe. Cada piedra tenía su razón de estar en su bolsa. Cada una representaba un principio que necesitamos para enfrentar a nuestros propios gigantes. Porque todos tenemos gigantes. Quizás no se llamen Goliat, quizás no lleven una espada de bronce ni se cubran con una armadura de hierro, pero están ahí. La enfermedad, la crisis financiera, el miedo al fracaso, la ansiedad, la duda, gigantes que nos desafían cada día. Pero en la mano de David, en su pequeña bolsa, había algo que cambiaría el destino de Israel. Primera piedra: fe. Cuando todos los demás veían un obstáculo imposible de vencer, David veía a un enemigo demasiado grande como para fallar. No es que David confiara en su puntería, ni en su fuerza. Su confianza estaba en algo mayor. Cuando el rey Saúl intentó desanimarlo, diciéndole que era solo un muchacho sin experiencia en batalla, David respondió con convicción: «El Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y me librará de este filisteo». Ahí estaba la clave. La fe de David no nació en ese momento. Se había formado en los campos, en la soledad, en las luchas que nadie más había visto. Muchos quieren derrotar a sus gigantes en público sin haber aprendido a confiar en Dios en lo secreto. David llevó la piedra de la fe porque sabía que la victoria no dependía de su habilidad, sino del Dios que lo había protegido antes. Segunda piedra: identidad. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura. Le puso su casco, su cota de malla, su espada. Pero después de intentar caminar con ella, David se la quitó. «No puedo ir con esto», dijo, «porque nunca lo he probado». ¿Cuántas veces intentamos luchar batallas con herramientas que no nos pertenecen? ¿Cuántas veces hemos intentado encajar en moldes que otros nos imponen? David entendía algo crucial. No necesitas lo que otros tienen para vencer a tu gigante. Solo necesitas ser quien Dios te llamó a ser.
Muchos fracasan porque tratan de imitar la estrategia de otro, pero Dios no unge copias, unge originales. David llevó la piedra de la identidad porque sabía que Dios lo había preparado exactamente como era. Tercera piedra, obediencia. David estaba en ese campo de batalla porque obedeció una instrucción sencilla. Su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos. No fue la ambición lo que lo llevó a la batalla. No fue la búsqueda de reconocimiento. Fue la obediencia en lo pequeño. Dios muchas veces nos prepara para grandes victorias a través de tareas pequeñas. La obediencia de David lo puso en el lugar exacto donde Dios quería que estuviera. Cuando obedezcas a Dios, aunque parezca insignificante, estarás en el lugar correcto, en el momento correcto, para la batalla correcta. Cuarta piedra, perseverancia. David enfrentó oposición antes de enfrentar a Goliat. Sus hermanos se burlaron de él. Saúl dudó de él. Goliat lo menospreció. Si David hubiera escuchado las voces equivocadas, jamás habría lanzado su piedra. ¿Cuántas veces abandonamos antes de intentarlo porque dejamos que las críticas nos paralicen? David no discutió con sus hermanos, no se detuvo a convencer a Saúl, no se distrajo con los insultos del gigante. Sabía que su única responsabilidad era lanzar la piedra y dejar que Dios hiciera el resto. La perseverancia te mantiene firme cuando todos dudan. Quinta piedra, gracia. Cuando David se acercó al campo de batalla, no dijo: «Voy a mostrarles lo bueno que soy con la honda». Dijo: «El Señor te entregará en mis manos». David sabía que la victoria no dependía de él. La gracia es el factor que hace la diferencia entre nuestro esfuerzo humano y el respaldo de Dios. David no peleó con su propia fuerza, peleó con el favor de Dios. David metió la mano en su bolsa y sacó una piedra, solo una, porque al final del día no necesitas usar todas tus herramientas. Solo necesitas la que Dios ha preparado para ese momento. Giró su honda y la lanzó con precisión. La piedra voló, cortando el aire, y se incrustó en la frente de Goliat. El gigante cayó de bruces al suelo. Cuando Dios pelea por ti, una sola piedra es suficiente. ¿Por qué 5 piedras si solo usó una? Porque la fe es nuestra base, pero la identidad, la obediencia, la perseverancia y la gracia nos preparan para futuras batallas. David no tomó 5 piedras porque dudaba, tomó 5 porque sabía que cada batalla requiere una herramienta diferente. Tal vez hoy enfrentas a tu propio Goliat. Tal vez has pasado demasiado tiempo temiendo, escuchando las voces equivocadas. Pero Dios ya ha puesto en tu mano lo que necesitas. Solo necesitas dar un paso de fe, tomar la piedra correcta y lanzarla. Porque cuando caminas con Dios, una sola piedra es suficiente para derribar cualquier gigante.